buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana, que hayan descansado mucho y lo hayan pasado pues muy bien. Hoy comenzamos la semana con, digamos que la misma coyuntura en la que habíamos terminado la semana pasada. Eso básicamente, ¿qué quiere decir? Con las investigaciones que se le están llevando a cabo al señor Donald Trump. Ese intento de impeachment que van a ejercer algunas personas o algunos líderes de, pues podría uno decir, de oposición, y adicional a eso, pues entonces no solamente tenemos esos sucesos, sino que también tenemos nuevas acusaciones y nueva información. Adicionalmente, digamos que el señor Trump, en medio de su proceder, que pues todos lo conocemos y es utilizando las redes sociales y demás, publicó un video en el que se filma él mismo, pues obviamente no lo hace él, pero es un video de sí mismo en el que le manifiesta a los estadounidenses que todo esto que viene sucediendo es básicamente una treta para conseguir sus votos y alejarlos del pensamiento que él tiene y de su corriente política y demás. No obstante, pues a pesar de haber hecho eso, digamos que con lo que se levanta el día de hoy el señor Trump es con unas ciertas malas noticias adicionales, porque en medio del video y de sus intervenciones en Twitter y demás, y sus intervenciones públicas, llamémoslo así mejor, le ha dicho al testigo anónimo, que fue el que publicó la llamada al presidente ucraniano y demás, pues que se encuentren y que entonces hablen y zanjen sus diferencias y lleguen a un acuerdo. Entonces los abogados de este señor anónimo, que acaba de imponer o de elevar no podría llamarle una demanda, es más bien como una querella en la que se manifiesta que está poniendo en peligro la seguridad de su cliente y demás con estas declaraciones. No solamente esas que le proponen encontrarse con él, sino aquellas en las que manifiesta que todo es una treta para alejar a la población de él y que no sea triunfante o no salga triunfante en las elecciones del 2020. Eso por el lado estadounidense, digamos que la algidez de noticias y demás en este momento se encuentra hacia ese lado político y hacia esos problemas, entre comillas, legales que tiene el señor Trump en este momento. Por el lado económico, el viernes tuvimos publicación de datos de precios con el Price Consumer Expenditures, que todos saben pues que es la medida que la Reserva Federal prefiere para evaluar el comportamiento de los precios y demás, porque tiene una canasta un poco más ajustada a lo que son los hábitos de consumo de los habitantes estadounidenses. Sale en 1.4%, eso es, digamos que un sostenimiento de los niveles en los que había venido comportándose el dato es para agosto. Y cuando uno mira la medida núcleo, desciende levemente desde un 1.8 hasta un 1.7%, digamos que aunque son datos que no son tan positivos, en la medida en que la Reserva Federal lo que está buscando es una reacción de los precios hacia arriba, buscando crecimiento económico y demás, pues sí son positivos en la medida en que se mantienen levemente en los niveles en los que habían venido moviéndose previamente. Eso por el lado económico y por el lado político en los Estados Unidos. En Europa, el tema central en este momento es, primero, si se va a llevar o no a cabo el Brexit. Al parecer sí, se ha llevado a cabo es una votación de algunos Tories y en esa gana la opción de que se lleve a cabo Get Brexit Done, se lleve a cabo el Brexit, pero asume uno que después de la aprobación en semanas previas de la ley que prohíbe hacerlo sin acuerdo, pues según esto y según cómo empezamos esta semana y según las noticias que hemos venido conociendo, primero se va a llevar a cabo el Brexit y segundo, pues que si se cumple la ley, debería llevarse a cabo con acuerdo. No obstante, pues todos sabemos que el Partido Laborista, que es el de oposición, encabezado por el señor Corbyn, Jeremy Corbyn, pues lo que está buscando es, primero, unas nuevas elecciones y segundo, poder llevar a cabo finalmente un nuevo referendo que le pregunte a las personas si quieren llevar a cabo el Brexit o no. Hoy en día, pues que recordemos que el anterior fue llevado a cabo en 2016, ya han pasado 3 años. Y si se llevara a cabo el próximo año, digamos el referendo ese, pues ya serían 4 años de diferencia entre una elección y la otra, y hay muchos votantes jóvenes, que es lo que ellos quieren, digamos, reunir, que no están de acuerdo con el Brexit y que quisieran quedarse simplemente con una mejora de las condiciones, es decir, negociando unas ciertas condiciones, sobre todo en movilidad laboral y en temas de comercio exterior. Eso pues por el lado europeo. Por el lado de Medio Oriente y Asia, lo que se ha venido suscitando es un escalamiento de las tensiones entre Irán y Arabia Saudita, y lo que hemos visto en las últimas semanas y las últimas jornadas de negociación es una caída importante en los precios del petróleo, precisamente primero porque ya se restableció la producción en Saudi Aramco, ya casi está restablecida,
Ellos hablan de que en el 100% estaría más o menos a mediados de octubre. Primero eso. Segundo, muchos de los países aliados, entonces estamos hablando por ejemplo de Rusia, dijeron que tenían petróleo suficiente para suplir en dado caso las fallas de la producción saudí. Y tercero, asimismo los Estados Unidos pues manifestaron eso. Y pues lo que tuvimos es, o lo que nos dijeron la semana pasada es que efectivamente lo que hay es oferta y que no deberíamos preocuparnos por una baja de la misma en el futuro cercano ni de mediano plazo. Pues porque además de todo tuvimos datos de inventarios de crudo estadounidenses que subieron mucho más allá de las expectativas estaban alrededor de unos 80,000 barriles y suben casi 500,000 de barriles con 492,000 si mi memoria no me falla. Yo creo que esa es una buena actualización. Esta semana también vamos a tener a nivel local publicación de datos de inflación, de IPC. Nosotros estamos alrededor del 0.18. Eso es una subida de entre 1 y 2 puntos básicos de lo que estamos en este momento, entonces pasaríamos del 3.75 hasta, podría uno decir, máximo un 3.78 con ese dato. El mercado se encuentra también muy cerca, digamos, las expectativas de los agentes del mercado están alrededor del 0.15%, y eso, digamos que dejaría el dato también muy cerca donde está. Si es el 0.15% sería un descenso entre 1 y 2 puntos básicos, es decir que nos ubicaríamos, si fuera por las expectativas en conjunto, alrededor de un 3.73, 3.74. Resaltar pues nada, la volatilidad o la amplitud en el rango de cálculo se acorta o se achica notablemente con respecto a lo que fue el mes pasado, debido principalmente que ya hay una cierta normalización en muchos de los factores que se pensaban inflacionarios, como por ejemplo la apertura de la vía al llano, que ya está funcionando de 10 de la mañana a 4 de la tarde, si las condiciones lo permiten, inclusive hasta las 6 o 7 de la noche. Y eso por el lado local. Adicionalmente acaba de salir un dato en los Estados Unidos, como para completar la coyuntura de los temas, y es que se publicó, o se hizo público mejor, que el gobierno habría estado buscando armar una ley o armar una legislación para impedirle o para limitar la inversión de las empresas estadounidenses en empresas y productos chinos. No obstante, varios de los abogados del señor Trump, pues asume uno que los que no se están ocupando del Ukrainian Gate, que es lo de la llamada del presidente ucraniano, pues se han ocupado de esto, y entonces enviaron inclusive documentos a la prensa en los que le manifiestan que esto no es verdad y que no habían estado buscando ninguna imposición de límites a empresas estadounidenses para que se relacionen con empresas chinas. Eso pues a pesar de que envían esa documentación y demás, no deja de generar ruido y también le pone un poco de presión al gobierno estadounidense en este momento. Bueno, entonces en temas de mercados empezamos con el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq positivos, levemente al alza, pero pues al alza. El Dow Jones subiendo un 0.10%, el S&P igual, 0.10%, el Nasdaq es el que más sube de los tres con un 0.20%. El FTSE en medio de lo que ha venido sucediendo y de, digamos, este momento, podría decir uno de turbulencia política que se está viviendo, desciende un 0.05%, y en conjunto cuando uno mira a Europa subió un 0.28%, impulsado el índice principalmente por la bolsa española, subiendo un 0.41%. Si uno mira, digamos, a nivel regional, tiene el Bovespa en Brasil subiendo un 0.13%, mientras que en México desciende un 0.28% la bolsa. Cuando uno se va hacia los commodities, puede ver que después de esos anuncios que les dije, de ese recrudecimiento de la violencia, y después de los anuncios de Rusia y los aliados, lo que uno tiene aquí es un comportamiento a la baja continuado. El WTI sobre los $55.08 descendiendo un 1.48%, y el Brent sobre los $60.90 descendiendo un 1.63%. Digamos que ahorita las preocupaciones, más allá de la oferta, están centradas en la demanda, y con datos chinos, sobre todo, que no han sido tan positivos, lo único que tenemos en este momento son descensos en los precios, buscando ese rango que va de los 50 a los $55 en el WTI. Entonces, digamos, si estamos ya muy cerquita ahí, no obstante, pues el movimiento podría continuar, inclusive descender por debajo de los $50. Y finalmente, en temas de monedas, pues nada, es el mismo mensaje. Lo que hemos visto es una reacción casi que inmediata y de proporciones, pues no podría uno decir que similares, pero sí igualmente grandes con respecto a lo que son los movimientos del petróleo a la baja, del peso colombiano, pero no pasa lo mismo cuando es al revés, es decir, cuando los precios de crudo suben, no hay o no ve uno una reevaluación de la moneda colombiana, sino más bien un sostenimiento sobre los niveles en los que abren la jornada.
Entonces hoy donde podríamos empezar, estamos alrededor de los 3.481 pesos. Recordemos que hay un nivel importante ahí cerquita, un soporte en este caso, sobre los 3.456. Hacia arriba tendríamos los máximos que van hasta el 72 y el 84 y finalmente las proyecciones estadísticas que van hasta el 503. Niveles hacia abajo y una zona de fluidez importante hasta el 426 y de ahí hasta el 402, 400 como figura. Y nada, pues el 380, pasando por un 389 y si el movimiento es absolutamente amplio, el 355, 53. Pero pues con los precios del petróleo cayendo y demás, lo que uno podría esperar. Primero, sostenimiento sobre esos niveles en los que estamos y segundo, tal vez una mayor devaluación alcanzando pues esos máximos que hemos visto sobre el 70 y el 84. Bueno, muchas gracias. Les deseamos entonces un gran resto de día, un feliz inicio de semana.